hablemos un poco desde este lado negativo, ¿no? Desde la comunicación que fracasa. Y dice Giorgio Nardone que en su libro de comunicación es en el que nos basamos en esta sesión. Si quieres enderezar una cosa, aprende antes todos los métodos para torcerla aún más. Así que comencemos de esta forma. Entendamos juntos que para poder modificar positivamente nuestra comunicación, tenemos que entender qué es lo que compone ese diálogo ineficaz. Primero está puntualizar. La razón es que pocas cosas son tan fastidiosas como sentir que nos están explicando cómo son las cosas y cómo deben de ser para que funcione mejor. Creo que todos hemos visto al menos una vez vivido al menos una vez esta experiencia. Alguien que puntualiza los límites de la relación que tiene con él y que le indica de forma prescriptiva cómo tendría que ser. A menudo también podemos constatar que el otro tiene razón, pero al mismo tiempo el modo como lo dice nos irrita y hace surgir en nosotros el deseo salvaje de transgredir las reglas de la relación. La persona racional y sensata que tenemos frente a nosotros se transforma en un magnífico pelmazo, dice. Esto, traducido en términos emocionales, significa que para nosotros la anulación del deseo y una reacción de fuga o de conflicto. Como sucede a menudo, cosas buenas producen efectos malos sencillamente a causa de la sobredosis. Exactamente igual que un fármaco suministrado en dosis excesivas se convierte en veneno. La estrategia de la puntualización podría definirse como una perversión a la racionalidad, ya que produce efectos irracionales a partir de un comportamiento superracional. El hecho de puntualizar se nos muestra como un ingrediente fundamental del diálogo que fracasa. Como nos sugiere Oscar Wilde, siempre hay algo de fatal en las buenas intenciones. Recriminar es otro de estos puntos. Si puntualizar provoca reacciones que están en conflicto con la intención de partida, el hecho de recriminar incluso transforma su objeto, es decir, la culpa del otro, en legítimos derechos. Intenta pensar en todas aquellas situaciones en las que el otro, cualquier otra persona, te ha recriminado ásperamente alguna cosa como culpa tuya. Las conclusiones rápidas nos hacen sentir casi inocentes y la culpa, aunque sea muy grave, pierde fuerza. Como nos indicó Paul Watzlawick hace muchos años, hace como 40 años, en esta teoría de la comunicación, cada acto comunicativo posee al mismo tiempo un efecto informativo y un efecto relacional. Considerado todo esto, podemos definir la estrategia de la recriminación como un ingrediente fundamental para una relación catastrófica. Luego tenemos como un ingrediente más de la relación que fracasa, el echar en cara. Si puntualizar y recriminar produce efectos bastante desastrosos, el echar en cara lo supera a ambos. Echar en cara es un acto comunicativo que induce a exacerbar en vez de reducir aquello que se quiere corregir. También en el caso de esta modalidad comunicativa, creo que muy pocos tienen la suerte de no haberla experimentado, es decir, de no haber sido sometidos al menos una vez a la estrategia de victimismo por parte de una persona querida que nos acusa de haberle hecho sufrir con nuestras acciones y de haber experimentado en consecuencia más que un sentido de culpa, una irrefrenable sensación de rabia frente a quien quiere constreñirnos en nuestras características afectivas y en nuestro egoísmo. Como afirma Humberto Maturana, no son los tiranos los que crean a los oprimidos, sino al revés. Esto quiere decir que si yo me pongo en ese rol de víctima del otro, frente al otro, lo convierto automáticamente en mi verdugo. No él se pone en esa posición, sino yo le permito que él tenga esa posición porque yo me estoy
poniendo en el rol de víctima. Si esta persona que ahora es mi verdugo se enfada, me hará sentir aún todavía más víctima. Y luego es un círculo vicioso porque tú se lo muestras, se lo haces notar y cada vez esta persona será más agresiva y cada vez más insoportable. Otro que, como lo vemos muchas veces en casa, muchas veces incluso en el trabajo, pero casi siempre con los amigos. Y si bien los amigos, y lo hemos platicado que nuestra socialización es muy importante, tienen como un poder superior, se sienten con un poder superior para sermonearnos. La estructura de hacer el sermón es proponer aquello que yo considero justo o injusto a nivel moral y sobre esta base examinar y criticar el comportamiento ajeno. Desde esa base, pues ya todo mal, ¿no? Porque lo hemos platicado aquí, quienes han venido a consulta, pero lo platicábamos al inicio de estas clases, que no hay cosas ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, las cosas solo son. Entonces, poner en un nivel superior moral algo que el otro cree o yo creo, hace entonces que examinar y criticar el comportamiento del otro o nuestro comportamiento, pues se exacerbe demasiado. El efecto de esta acción comunicativa es que hace venir el deseo también en quien no lo tiene, de transgredir las reglas morales puestas como fundamento del sermón mismo. Sobre este tema, cada uno de nosotros es un especialista. ¿A quién no le ha sucedido rebelarse directa o indirectamente ante un sermón bien recibido, transgrediendo las prescripciones que se nos han dado, o traspasar los límites impuestos? Narran aquí una historia que dice, en mi memoria, guardo una imagen muy clara. Una vez un policía de tráfico me paró a causa de una maniobra peligrosa, pero no se limitó a ponerme la multa, sino que dio un sermón no solo sobre mi violación del código de circulación, sino en general el propósito del que se salta las reglas. Recuerdo muy bien que me costó no ser descortés. Mi reacción, ciertamente poco amable, fue proponerle al policía de tráfico que me doblara la multa, pero que cerrara el sermón. Y pasamos con otro más, que lo vemos muy seguido. El te lo dije. Su peso, esa fuerza reside en que consigue evocar de inmediato en la otra persona la sensación de provocación, irritación y descalificación. El te lo dije es una declaración de rabia en cualquiera, hasta para un santo. Creo que no hay nadie de nosotros que no hayamos experimentado esto. Y es un efecto desastroso el que tiene, es directamente proporcional a la impotencia de, del no poder responder y le damos una importancia superior en un plano afectivo en esta relación con la otra persona. Ese te lo dije, para ese te lo dije existen muchas variantes, como el yo ya lo sabía, o no me quisiste hacer caso, ¿ves? Todas estas variantes y muchas otras que seguramente ustedes conocen, variantes del te lo dije, son parte de la receta perfecta para que todos arruinen la comunicación. Y no paramos ahí. Faltan algunos otros, o el lo hago solo por ti. Es otro fracaso seguro en el diálogo con la otra persona. Es capaz de desencadenar la furia de la persona más tranquila. Ese de lo hago solo por ti, de esta manera se declara un sacrificio unidireccional por parte de uno de los dos miembros de la relación. Esto no solo hace sentir al otro en deuda, sino que lo obliga también a recibir algo que le hace sentir inferior, ya que necesita de un generoso acto altruista.
Es comprensible que este mensaje en la mayoría de las veces llega sin que te lo pidan. Es muy irritante porque coloca en tu mente una condición emocional ambivalente. Porque es o sea, se lo tengo que agradecer porque soy generoso, ¿no? O sea, y la otra persona que generosa es, pero pues no, lo hago solo por ti, ni siquiera te lo pedí, ¿sabes? Y entonces es este camino ambivalente que no lo tienes claro del, o le agradezco porque es generoso, o me enojo porque no se lo pedí, y entonces todavía te genera más culpa. Y este es el último, el deja, ya lo hago yo. Es la última de las técnicas en una actitud que se disfraza de gentileza, pero que en realidad esconde una forma de descalificación de las capacidades de la otra persona. Se trata de aquellas situaciones en que se sustituye al otro al realizar una tarea, haciendo que nuestra acción permanezca como un acto de cortesía y atención a nuestra relación. Muchas, muchas personas han escuchado frases como, oye, ya, yo estaciono el coche si quieres. O ya, mejor yo lo hago mejor yo parto eso en la cocina, tú no te metas. ¿Saben? Este tipo de discursos, de ya lo hago yo, también evoca eso. En apariencia parece un verdadero acto de gentileza para salvar al otro de su torpeza, pero en realidad el que padece la gentileza la vive como un acto de descalificación para sus propias capacidades, lo que da que el otro no está validando lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer no te está apoyando a que lo aprendas a hacer. Y entonces, hasta acá el lado sombrío de la comunicación. Pasemos a otro lado. Hablar sobre esto, del qué y el cómo nos comunicamos. En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos comunicando algo. En esta relación puede no haber palabras, por ejemplo, entre pasajeros en medios de transporte, donde lo esperable es que nadie converse, por lo menos no entre extraños, o si no hablamos, igual estamos comunicando. Ya sé que con la posición de nuestro cuerpo, con nuestras miradas, la expresión facial y ese tipo de cosas. En este sentido, es importante siempre tener en cuenta que existen estas dos formas de comunicarnos, la verbal y la no verbal. La primera se refiere a la comunicación a través de la palabra, lo que decimos o escribimos, y lo no verbal corresponde a gestos, actitudes, posturas corporales, tono de voz, miradas. Se dice que la comunicación es efectiva cuando lo que uno quiere transmitirle al otro es comprendido por nuestro interlocutor. Para que la comunicación sea efectiva, es necesario que el mensaje que se transmite sea coherente en nuestra expresión verbal y no verbal. Por ejemplo, cuando una madre o un padre le dice a su hijo, no estoy enojado, pero en tono de voz fuerte y con ceño fruncido. El niño no sabrá qué parte de la comunicación hacerle caso, si a las palabras o a los gestos. Este tipo de contradicciones es muy típico y puede llevar a una familia entera a tener grandes dificultades para resolver sus conflictos porque la comunicación no es adecuada, porque no sabes si tienes que resolverlo o no. O sea, si en este mismo ejemplo, si mi mamá o mi papá me dicen, no estoy enojado, pero con actitud enojada, con el ceño fruncido, con, con la voz alzada, entonces yo no puedo acercarme a querer dialogar con alguien sobre su enojo si dice que no está enojado conmigo. Una de las funciones que tiene la comunicación al interior de las familias es poder expresar necesidades y que éstas sean escuchadas y satisfechas por los demás miembros de los grupos de la familia
de los amigos, del trabajo. Una de las dificultades habituales de las familias radica en pensar que ese otro va a poder adivinar lo que uno necesita. Esto ocurre tanto con necesidades materiales como con necesidades afectivas. Por ejemplo, cuando alguien pone cara de amurrado y espera que el otro le pregunte qué le pasa, en vez de contar lo que sucedió y por lo cual está molesto o triste. Tal vez le suene un poco familiar. Es fundamental que todos los miembros de la familia, todos, grupo de amigos, todos los miembros del grupo de amigos o de los puestos de trabajo o cualquier lugar donde se esté más de una persona, puedan expresar sus necesidades, emociones y expectativas sin temor a ser rechazados o no ser considerados por los demás. Al hacer explícitas estas necesidades, se establecen relaciones más claras y eficientes. Mantener el mito de que otros pueden adivinar mis necesidades solo lleva a producir acumulación de rabia y frustración. Porque se interpreta erróneamente la falta de adivinación como falta de cariño o de preocupación. En este proceso se conviene trabajar para que cada uno de los miembros de este grupo se responsabilice por sus emociones y necesidades, expresándolas desde el yo. Por ejemplo, es muy distinto a decir, ustedes hacen que me ponga furioso, a decir, yo me siento muy enojado cuando hay una gran diferencia en eso. La comunicación tiene dos aspectos que son igualmente importantes de considerar, la expresión verbal y el escuchar. Hasta ahora nos hemos centrado más en lo expresivo, pero sin duda que el escuchar es igualmente importante, sobre todo cuando se quiere tener una buena comunicación con los demás. Hablemos de la escucha activa y la empatía. Como lo platicamos hace rato, por ejemplo, los niños y niñas aprenden a formar la comunicación al interior de sus familias durante los primeros años de vida y en especial cuando ellos aún no saben hablar. Es la persona adulta que está a su cargo quien debe estar atento a escuchar y a entender sus necesidades. Así es como un niño cuando llora comunica que algo le pasa, que tiene hambre, frío, calor, que está el pañal sucio o que tiene algún dolor. Y quien lo cuida aprende a reconocer los distintos tipos de llanto y trata de resolver esas necesidades del niño. Se entiende así que cuando la comunicación se da entre adultos es importante no creer en el mito del adivino. Sin embargo, cuando se trata de los niños, muchas veces a los adultos sí les toca tener que adivinar, porque no hay como un lenguaje para la comunicación. O más bien interpretar lo que ellos comunican tanto de forma verbal como no verbal. Por esto hay dos actitudes que son clave en la comunicación, el escuchar activamente y la empatía. Escuchar activamente significa poner el cuerpo y la mente en la situación en que se nos pide atención. Esto implica muchas veces dejar de hacer otras cosas y disponer a escuchar al otro, haciéndole saber que con nuestros gestos, nuestras palabras, que estamos atentos a lo que nos quiere decir. Por ejemplo, si un niño llora, es muy diferente que desde otra parte de la casa uno le grite, ya Juanito, ya, para de llorar. A que nos acerquemos, le demos un abrazo y le preguntemos qué le pasa, intentando aliviar su pena. La empatía, por su parte, significa ponerse en el lugar de la otra persona y nos permite sintonizarnos con los miedos, las penas, las alegrías del otro, lo que nos ayudará a responder de forma adecuada a las necesidades del niño. Muchas veces intentamos adivinar qué le pasa al otro pensando en nosotros mismos y no en ellos. Por eso, para desarrollar la empatía es necesario hacer una pausa interna antes de reaccionar a lo que la otra persona dice o hace y trata de ponerte en los zapatos del otro. Cuando actuamos en forma empática, estamos validando los sentimientos del otro y por lo tanto es una forma de hacerle sentir que es una persona importante y que sus sentimientos son válidos. Escuchar en forma activa y ser empáticos con los hijos y con todos, o sea, la mejor manera de poder ser empáticos con todos los que están a nuestro alrededor es sembrar la confianza desde ahí, desde la empatía.
De este modo es más probable que se atrevan a contarte el otro sus cosas y recurrir a sus grupos de apoyo cuando algo esté como preocupando. Los frutos de esta confianza pueden facilitar la relación entre todos los miembros de un grupo, no importa la edad que tenga. Pasemos ahora a los nudos de la comunicación. Ya vimos, ¿no? La comunicación es algo que ocurre, que nos ocurre y que es imposible no comunicar. Entonces, todo el tiempo estamos comunicando, de una u otra manera. Incluso si estamos dormidos, estamos comunicando. Si ves a alguien que está durmiendo, puedes ver a alguien que duerme en paz y tranquilidad o que está angustiado y que no, pues nada más está dando de vueltas. Y puedes entenderlo, sobre todo si lo conoces. Pero uno de los grandes conflictos de la comunicación surgen cuando nosotros queremos dar un mensaje de cualquier manera y o no lo estamos bien o el otro no nos está entendiendo lo que queremos decir. Cuando estas cosas pasan, a eso le llamamos los nudos de la comunicación. Pueden imaginarse la comunicación como una persona regando sus plantas. Lo está regando con una manguera muy larga en la que la persona, que es el emisor, y las plantas receptoras, y el agua es el mensaje. Si la manguera se dobla, tiene agujeros o nudos, lo más probable es que el agua no le llegue a la planta o no llegue de forma suficiente. Ahora, si el que riega solo abrió la llave y se fue, puede suceder que sus plantas no se están regando porque hay nudos en la manguera. Y al no darse cuenta, que está muy tranquilo porque ya abrió la llave y él cree que ya está regando las plantas. Lo mismo pasa con la comunicación. A veces creemos que con solo decir algo o hacer un gesto a quien estamos dándole el mensaje, captó completamente el mensaje, pero sin embargo, esto no es así y es necesario confirmar si lo que uno quiso decir, el otro lo entendió tal cual o de una manera distinta. Algunos de los nudos de la comunicación son estos: malinterpretar o escuchar parcialmente. Oímos lo que queremos oír y vemos lo que queremos ver. A eso se le llama percepción selectiva. Esto tiene como efecto que a veces nos quedamos con una parte de lo que no nos expresan y distorsionamos el mensaje poniendo ingredientes de nuestra propia cosecha. La comunicación se transforma en diálogo de sordos, lo que lleva a la incomprensión mutua. El escuchar a medias también ocurre cuando cambiamos de tema o nos vamos a una situación para no seguir dialogando. Esto no resuelve el problema, más bien lo agranda porque genera en el otro resentimiento y la sensación de que lo que está diciendo no tiene valor. Para comunicarse bien es necesario desarrollar capacidad de atención y concentración para escuchar, recibir información y enriquecerse con las experiencias del otro. Otro de los nudos es la descalificación. Este tipo de nudo se manifiesta cuando disminuimos o rebajamos a otro, resaltando las diferencias de edad, posición social, poder, capacidad o lo que sea. Para ello se usan burlas, ironías, un lenguaje que deja mal parado al otro. Esta actitud tiene como propósito intimidar e insegurizar a la persona, haciéndola dudar de sí mismo y de sus capacidades. Muchas veces las personas recurren a este tipo de nudo cuando se sienten sin argumentos o cuando quieren imponer su propia visión de un tema sin aceptar que el otro también puede tener algo de razón. Frente a esto, la salida fácil es descalificar al otro. También la descalificación se da cuando comparamos a la persona con otra,
como a mí me pasaba, por ejemplo, que mi mamá solía compararme a mí con mi hermano mayor, ¿no? Yo nunca fui de dieces en toda la escuela y mi hermano la verdad es que sí le echaba bastante más ganas que yo y él era como de muy buenas calificaciones. A mi mamá le encantaba poner esas comparaciones. Con ese tipo de mensajes estamos diciendo, o sea, lo que intentaba decir mi mamá es que ella buscaba que yo me pusiera como ejemplo a mi hermano y entonces yo mejorara, pero lo único que estaba haciendo era descalificarme a mí y las pocas capacidades o mis limitaciones incluso que sí tenía y que en lugar de encontrarlas solamente me comparaban con el otro. Otro nudo es sobrevalorar el propio criterio, que es otro nudo de la comunicación cuando ocurre cuando las personas creen tener la razón frente a un tema y se cierran a escuchar la opinión de los demás. Así ocurre cuando las personas juzgan fuertemente a otros o dan consejos desde su propia experiencia sin considerar la realidad y diferencias del otro. También sucede cuando los adultos hablan por los niños como si ellos no tuvieran una opinión propia. La mayor parte de las veces este nodo se hace con la mejor de las intenciones para ayudar o proteger. Sin embargo, esto no permite el crecimiento y la reflexión del otro. Además, quienes tienen problemas necesitan ser escuchados más que recibir muchos consejos. Para deshacer estos nudos o evitar que ellos se formen, existen algunas recomendaciones que ahorita vamos a seguir. Por ejemplo, escuchar activamente. Esto significa estar física y psicológicamente presente cuando alguien se dirige a nosotros. Es necesario centrar la atención en lo que se dice, todo lo que se dice, el contenido, el tema, toda la información que viene, y en cómo nos lo dicen, el tono de voz, los gestos, la expresión facial, en todos esos detalles. Saber escuchar es validar al otro y concederle un espacio de tiempo y atención para que se exprese libremente. Nos cuesta mucho trabajo tener esta escucha activa. La escucha activa es eso, es poner todos tus recursos en pro de la comunicación, de lo que el otro te está diciendo, y el otro también tiene que poner como toda su parte para escucharte a ti. Otro es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Requiere hacer una pausa, la empatía requiere hacer una pausa interna. Antes de reaccionar frente a los otros, antes de dar tu opinión, hay que detenernos el tiempo, hay que darnos el tiempo para entender los sentimientos y opiniones, valores y las necesidades del otro. Como tenemos la misma naturaleza humana, podemos sintonizarnos con los miedos, las tristezas, las alegrías, rabias o cualquier otra situación que le esté pasando a los demás. Al empatizar estamos transmitiendo el mensaje de que el otro es una persona valiosa, aunque siente y piense diferente a nosotros. Para una buena comunicación es necesario mirar y entender una idea y experiencia desde varios puntos de vista, eligiendo luego una postura propia. Por esto es importante escuchar atentamente sin enjuiciar lo que el otro nos está diciendo. Otra de esta transformación de los nudos es contener al otro dándole seguridad. Contener es transmitirle a otra persona que estamos aquí y ahora, que acogemos lo que le pasa, que resistimos la fuerza de sus emociones y que cuenta con nosotros. La capacidad de contención supone que confiamos y sabemos dejar que los pensamientos y sentimientos fluyan y se expresen. Esta expresión puede ser liberadora para el que necesita ser contenido. Aprender a expresarnos supone que tenemos a alguien enfrente que no moraliza ni trata de modificar lo que nos pasa, no nos enjuicia, sino que valida la emoción que estamos sintiendo. Un poco ser terapeuta, no porque tengan que profesionalizarse en la escucha, sino hay que entender que para que el otro se pueda comunicar con nosotros, hay que tener la mente abierta
No enjuiciar luego, luego, ni siquiera dar nuestra opinión si no nos la están pidiendo. Eso es muy importante. No hay que dar nuestra opinión si no nos la están pidiendo. Una más es expresar expectativas mutuas. La comunicación se dificulta cuando creemos que podemos adivinar lo que el otro siente o lo que el otro piensa o lo que los demás desean. Muchos malos entendidos ocurren porque no aclaramos lo que esperamos de una situación. Expresar las expectativas mutuas permite que el otro sepa a qué atenerse y se sienta seguro de la relación, como un contrato de trabajo, donde viene muy claro lo que la empresa espera de nosotros y lo que nosotros esperamos de la empresa. Y si no está escrito ahí, entonces no hay que esperarlo, hay que ser muy claros con las expectativas mutuas. Para una comunicación sana es clave que tanto la persona que pide como la que recibe la petición expresen palabras lo que espera del otro. De esta forma se previenen frustraciones, decepciones o malos entendidos en relación a lo que se quiere lograr. Y por último, como estrategia está el humor. El humor suaviza asperezas. Nos muestra un lado diferente de una situación, baja la tensión, facilita la aceptación de los lados difíciles, oscuros de nosotros mismos incluso. Las dificultades y torpezas de la vida cotidiana se hacen más tolerables cuando se viven con un humor sano y liviano. Esto implica que hay que saber reírse de uno mismo, no reírse de los demás. Conocer estos elementos de la comunicación nos puede ayudar un montón a estar atentos cuando se producen nudos y tenemos ahora ya estrategias para poner en marcha para deshacerlo. Si de pronto hay una malinterpretación, entonces hay que expresar expectativas claras de ambas partes. Si te das cuenta que alguien te está descalificando, entonces hay que ser empático y que el otro sea empático para que se ponga en nuestro lugar o viceversa. Y hablaremos ahora de los ingredientes para una buena comunicación. El primer ingrediente es preguntar antes que afirmar. La primera consecuencia directa de cuando se ha expuesto hasta ahora puede resumirse en la indicación. Si quieres obtener, empieza preguntando en vez de proponer. Eso significa que el modo más eficaz para evitar la resistencia del otro por cualquier situación que le estés preguntando o que está pensando o sobre cualquier tema es esta, preguntar antes que afirmar. Sin embargo, no se trata simplemente de hacer preguntas sobre ciertos temas, sino de introducir una forma particular de interrogación, preguntas construidas estratégicamente que propongan en su interior las alternativas de respuesta hacia lo que queremos guiar a la otra persona. Dialogar de forma estratégica prevé antes que nada evitar empezar con afirmaciones y continuar haciendo preguntas no provocadoras, sino capaces de crear un clima de colaboración entre los interlocutores. Las preguntas estratégicas, además que contienen alternativas hipotéticas de respuesta, orientan a la interacción hacia una actitud de comprensión del problema y no hacia la búsqueda del culpable. Epicteto decía, acusar a los demás de nuestras desgracias es una prueba de la ignorancia humana. Acusarnos a nosotros mismos significa empezar a entender. No acusar ni a los demás ni a nosotros mismos es verdaderamente sabiduría. Por ejemplo, si a la pregunta propuesta que leíamos hace rato de, no sé si la pasamos, acerca de la consideración del otro, pero si yo tengo, pongamos esta idea, de pronto hoy voy a terminar el curso tarde, no hemos cenado, y entonces con mi esposa voy a bajar y le voy a decir, no tenemos nada para cenar.
¿Cómo lo vamos a resolver ante esta aseveración? Si yo desde aquí, yo ya sé que no tenemos nada para cenar, hay que cambiar, en lugar de haber hecho esa afirmación, tendría que transformarlo a una pregunta y entonces yo poder dirigir las respuestas. Por ejemplo, acercarme a ella después de que termine esta sesión y decirle, oye, ¿quieres cenar tacos? ¿Quieres que vayamos por unos sopes? ¿Pedimos una pizza o vamos por queso y hacemos quesadillas? Yo estoy ya orientando hacia las posibles respuestas sin afirmar nada, dando por hecho que no tenemos nada para cenar, porque sé que no tenemos nada para cenar, pero modificándolo hacia allá. La respuesta que ella me dé me va a dar información de cómo está, porque no hemos cenado, puede que esté molesta, o puede que esté como X, o lo me está esperando, o que ya tenía una idea planeada. Nos va, o sea, lo que sea que responda me va a dar mucha información. Y esto me va a permitir a mí recoger su punto de vista sin que esto llegue a una discusión. De este modo, preguntar de esta manera me está acercando a la solución y no me está alejando de la solución. El segundo ingrediente es pedir confirmación antes que sentenciar. El segundo ingrediente del diálogo estratégico lo constituye el hecho de pedir confirmación a la respuesta recibida después de las preguntas propuestas. Sin embargo, la manera estratégica de pedir confirmación es decir, parafrasear el contenido de dos o tres respuestas obtenidas tras una secuencia de preguntas. No es únicamente una verificación. Esto quiere decir, bajo el mismo ejemplo que les había dado, que lo que yo le voy a terminar diciendo, o sea, tú dices que mejor vayamos, no, ninguna de las ideas que te di te encantó, sino que lo que tú quieres es que vayamos por pan y jamón y cenemos sándwiches. Esto es lo que quieres decir. Transformando esta pregunta, transformando el ya tengo la información que ella me dio, ahora yo tengo que pedir confirmación para que esto no se convierta en un conflicto. El tercer ingrediente es evocar antes que explicar. Es, ¿cómo les cuento? Esto es, esto de evocar antes que explicar es como una varita mágica, ¿saben? En la constitución de una relación interpersonal constructiva y lo constituye el saber tocar las cuerdas emotivas de la otra persona, aún antes de influenciar su capacidad cognitiva. Santo Tomás de Aquino dice, no existe nada en el intelecto que antes no pase por los sentidos. Para conseguir que los conflictos y las fricciones se transformen en acuerdos, es necesario que nuestra pareja sienta o la otra persona sienta el deseo, y no solo a nivel racional, de llevar a cabo una relación basada en la confianza y en la colaboración. También los dos ingredientes anteriores de nuestra alquimia, de esta estrategia, nos van a ayudar mucho a sumar. Evocar antes que explicar se puede dividir en podemos entenderlo de dos maneras, ¿no? Una sentencia racional y una sentencia evocativa. La sentencia racional es cuando tú inconscientemente haces algo equivocado respecto a mí, eso me provoca rabia y rechazo, ¿no? Esa es una afirmación. De manera racional, cuando uno está discutiendo, le puede decir al otro, cuando tú inconscientemente haces algo equivocado respecto a mí, me provoca rabia y rechazo. Pero si entendemos que evocar antes que explicar es un ingrediente vital, podemos transformar esto. Cuando inconscientemente me hieres, me provocas un gran dolor como una puñalada en la espalda y me dan ganas de reaccionar intentando herirte también.
Las dos dicen prácticamente lo mismo. Las dos afirmaciones son exactamente lo mismo, pero el efecto es realmente diferente. La primera indica y describe. La segunda, mientras describe, hace sentir. En otros términos, mientras por una parte se juega en el nivel de la relación y de la comprensión, por la otra se juega en el nivel de las sensaciones y de las emociones evocadas, para llegar solamente después de la comprensión. Es evidente que si se considera el hecho de que primero percibimos y luego comprendemos, la segunda modalidad de comunicación tiene un impacto decididamente mucho más fuerte que la primera, gracias a su poder de evocar. Y el cuarto ingrediente es actuar antes que pensar. Una de las convicciones más fallidas de las personas, del hombre moderno, es creer que una vez entendido cómo funciona una cosa, automáticamente seremos capaces de dominar. Por desgracia, la vida cotidiana de cada uno de nosotros desmiente continuamente esta convicción, que tiene sus orígenes en la supremacía que se atribuye al pensamiento sobre la acción. ¿Cuántas veces no creemos que como todos los días salgo a las 7:30 de la mañana, llego perfectamente a las 8 al trabajo y la vida nos ha enseñado que no siempre es así? ¿Cuántas veces no sucede que sabemos lo que hacemos de hacer para, lo que debemos hacer para evitar o resolver un problema y después no somos capaces de hacer? El ejemplo más claro a este respecto es el miedo. Puedo intentar convencerme cuanto quiera a nivel racional de que volar es mucho más seguro que viajar en coche, pero si tengo miedo a volar, no servirá de nada, solo para incrementar el sentido de frustración y desconfianza conmigo mismo. Este ejemplo del miedo nos explica que para obtener un cambio real es indispensable no solo entender, sino también ser capaz de actuar de modo diferente. Esto vale aún más si nos referimos a las dinámicas personales. Piensen en una pareja que discute democráticamente hasta muy tarde por la noche y llega por agotamiento o por auténtica comprensión al acuerdo de que por la mañana, desde el primer momento, parte de cero la discusión. El problema reside en el hecho de que si un acuerdo que hemos establecido no pasa al plano de la acción, su posibilidad de llevarse a cabo es casi nula. En cambio, por el contrario, a un acuerdo le sigue una serie de acciones acordadas conjuntamente, es probable que el proyecto común se convierta en realidad. Cada forma de creencia estructurada necesita para constituirse de una serie de secuencias repetidas, de rituales comprometidos. No podemos de la nada decir, un acuerdo y ya, y es bien fácil no cumplirlo. Es, bueno, ¿y cómo va? O sea, ese acuerdo, ¿qué incluye y qué no incluye? ¿Hay consecuencias? ¿No hay consecuencias? Hay que ser muy, muy claros en hay que, hay que pensar muy bien las cosas, pero hay que llevarlo a la acción. Siempre hay que actuar antes que pensar. Ahora bien, resolvamos los conflictos. Hablemos de la naturalidad del conflicto. ¿Qué nos evoca la palabra conflicto? ¿En qué pensamos cuando alguien menciona que ha tenido un conflicto? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Probablemente muchas personas recordarán situaciones desagradables, quizás dolorosas. Traerán a la memoria momentos difíciles de la familia, del país, incluso del mundo, alguna guerra. Lo cierto es que la palabra conflicto muchas veces es asociada por las personas a situaciones o sentimientos que para ellos han sido negativos y quisieran olvidar. La verdad, sin embargo, es que la palabra conflicto se refiere a situaciones que nos toca vivir normalmente y tiene que ver también con situaciones no previstas que debemos resolver o con la presencia de puntos de vista diferentes sobre una misma situación. Si observamos nuestra vida cotidiana, nos daremos cuenta de la existencia de conflictos en la familia, en el trabajo, en las calles, con los gobiernos. El conflicto, en este sentido, es un hecho básico de la vida y una oportunidad permanente para crecer y aprender. Sin embargo, en muchas relaciones se trata de evitar todo tipo de conflicto porque nuestra cultura tiende a desvalorizar y crear cierto temor frente a la
a las diferentes opiniones o a situaciones que nos lleven a tener que plantearnos de manera diferente de otros. Nuestra tendencia más bien es hacer lo más parecidos posible entre todos. Muchas veces en el mismo hogar, en la escuela o en otros ámbitos, se tiende a evitar las manifestaciones de conflicto entre hijos y padres, entre pares, entre padres y docentes, entre parejas, entre amigos. Y sucede que tendemos a relacionar conflicto con una resolución violenta, ya sea de tipo físico o psicológico. En la historia, aquellas personas que han cuestionado las formas tradicionales de hacer las cosas han sido menospreciadas o disminuidas en un primer momento, porque generan conflicto al cuestionar las cosas tal como estamos acostumbrados a que sean. Detrás de esto ha estado presente la idea de que una buena persona es quien no tiene ningún tipo de conflicto o no lo provoca conflictos a los demás. Esta actitud defensiva o negadora del conflicto, más que ayudar, lo que hace es evitar posibilidades de cambios positivos y aprendizaje. Partiendo de la base de que la vida está llena de conflictos que resolver, es muy importante establecer ciertos acuerdos con relación en lo que se entiende por conflicto. ¿Qué entendemos por conflicto? Suele ocurrir que frente a una misma situación las personas presenten distintos intereses, deseos y que para cada cual exista una conveniencia diferente en relación con tomar una u otra decisión. Es natural que así ocurra. La diversidad de expresiones y las inigualables e irrepetibles historias de vida de cada uno explican las diferentes formas de ser, de pensar, de resolver dificultades o satisfacer sus necesidades. Para el contexto de este curso, llamaremos conflicto a una situación social, familiar, laboral o de pareja o personal que coloca en contradicción y pugna y por distintos intereses o motivos a personas, parejas, familia, creencias religiosas, grupos étnicos, entre otros. Así vamos a entender lo que es el conflicto. Entendemos por contradicción la manifestación de incompatibilidades entre personas frente a alguna situación. En tanto, pugna se refiere a la acción de oponerse a la otra persona, la lucha por imponer el propio punto de vista. Es importante destacar que no existe conflicto por el solo hecho de pensar distinto, sino que este aparece cuando frente a un asunto cada una de las partes piensa o cree tener la razón o saber cuál es el camino para encontrar la solución. Así se produce el encuentro de ideas opuestas o pugna. En las familias se ha identificado el conflicto con pensar o opinar diferente y se asocia a sentimientos muy íntimos, atenciones, acusaciones, falta de disposición por escuchar, a- a comprometerse, a faltas de acuerdo. En este sentido, para lograr una convivencia sana dentro del hogar, porque ya lo hemos platicado, y familia y hogares con quien tú decides formar un hogar, es de vital importancia conocer estrategias creativas para resolver los conflictos y antes que todo saber identificar cuáles son las situaciones conflictivas. Lo que lleva a que hay tipos de conflictos. Los conflictos surgen comúnmente de asuntos como diferencias cuanto a intereses, necesidades y deseos de cada uno. Diferencias de opinión, de un proceso a seguir, el cómo se hacen las cosas. Hay criterio a seguir para toma de decisiones. Entonces, cuando cada quien tiene su criterio para tomar una decisión, se pueden tomar decisiones distintas y esto puede llevar a conflictos. Ah, el criterio de repartición de algo, el quién se lleva qué parte y por qué a él le tocó una más grande y a mí no, y ese tipo de cosas, es otro tipo de conflicto. Y a diferencia de valores, porque no concebimos el honor de la misma manera
o el altruismo de la misma manera, o algún valor que tengamos de manera individual y que para uno es más importante el honor y hay para quien no es tan importante el honor porque pues, así lo piensa esa persona y esto puede llevarnos a un conflicto. Pero hay formas de enfrentar un conflicto. Una característica importante de los conflictos es el tipo de medios empleados para enfrentarlos. Aunque no todos llevan una solución adecuada, se puede describir en cuatro grandes categorías. Uno, evasión. Hacer como que el conflicto no existe y guardarse todo el malestar que esto significa, ¿no? Estamos hablando de formas de enfrentar el conflicto, no de las formas correctas de enfrentar el conflicto o de las mejores estrategias para enfrentar el conflicto, no. Es cómo lo solemos afrontar. Y el primero de ellos es la evasión. Estamos muy acostumbrados a hacer esto, a evadir, a hacer como que no, esto no existe, mejor ni lo tocamos y mañana despertamos como si nada pasara. Es el primero. El segundo, el imponer el propio criterio. Implica enfrentar el conflicto anteriormente, imponiendo la propia solución como única alternativa. Una persona se impone al otro abusando de su poder. Por ejemplo, mi mamá me acuerdo que me decía, lo digo yo porque soy tu madre. Ella impone su propio criterio y cree que es superior el que sea mi mamá para que se hagan las cosas como ella dice. O es, yo soy el experto al volante, entonces se maneja así y es porque yo lo digo. O cualquier otra situación que a ustedes de seguro les ha pasado, el imponer el propio criterio es otra de las maneras en que solemos afrontar el conflicto. Otra manera es la sumisión, asumir la posición del otro, aunque no estemos de acuerdo y sin discutir. Muchas veces esto dura solo un tiempo y finalmente la persona que se somete termina rompiendo el acuerdo. Porque si tú le dices, ah, sí, ya, pues si tú quieres, ya no pasa nada, no importa, como tú digas, está bien. Al final, y no estás de acuerdo, evidentemente, al final del día vas a terminar rompiendo el acuerdo y ya no estando de acuerdo y entonces ya levantándote en armas, porque porque esta posición de sumisión pues, no es una de las mejores estrategias. Y la negociación. En este caso, el conflicto se enfrenta y se trabaja por medio del diálogo y la cooperación para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Entonces, de estas cuatro estrategias, lo que mejor podemos hacer es esta, es la negociación. Siempre que hay un conflicto, se tiene que negociar, idealmente. Tenemos las otras tres opciones, ¿eh? No lo olviden. Podemos evadirlo, hacer como que nada pasa, podemos imponer nuestro propio criterio o asumir la posición del otro y que el otro imponga su propio criterio, o mejor aún, la negociación y ambas partes tienen que estar satisfechos con lo que se acuerde. Esto es muy importante, porque si no las dos partes están satisfechas con el acuerdo, estamos entrando a cualquiera de estas otras dos, o sumisión o la imposición. Y no es la mejor manera de afrontar. Que aprender a resolver los conflictos sin violencia. Esto es muy importante. Para poder resolver conflictos de esta manera pacífica, se requiere seguir algunos pasos importantes y asumir ciertas actitudes básicas. Valorar el diálogo como instrumento de resolución de conflictos. Ser capaz de escuchar y contener al otro en su visión del problema. Generar confianza, confiar en el otro y en los compromisos que se adquieren. Y cooperar para que se llegue a un acuerdo. Teniendo estas actitudes como base, se puede trabajar la solución de conflictos por etapas. Estas son reconocer la existencia de una tensión, o sea, ver el problema, el conflicto, dialogar las partes en conflicto para definir exactamente cuál es el problema,
proponer soluciones alternativas en que cada parte ceda un poco, pero también gane un poco, y lograr un acuerdo concreto y visible con un compromiso de cumplimiento de ambas partes. Esta es la manera en que podemos resolver los conflictos. Y estas son las etapas que tenemos que cubrir. Saber que existe un problema, que hay un conflicto, con quien sea, hay que reconocer que existe, que ahí está, que es real. Muchas veces nos hemos dejado de hablar con amigos, hemos terminado relaciones por esto, porque ni siquiera queremos reconocer que hay un problema. Reconocer la existencia de esta situación, de este conflicto, entender muy bien cuál es la situación, cuál es el problema. Y entonces el siguiente paso es dialogar. Dialogar, todos los que están involucrados hay que dialogar para entender cuál es, esto desde la empatía, para entender cuál es la posición del otro. Después de que eso pasa, todos pueden proponer soluciones, todos pueden proponer alternativas. Y esto que dice aquí es muy importante. Hay que ceder, pero también hay que ganar. Todas las partes tienen que ganar, pero todas las partes también tienen que ceder. No hay que ser impositivos, ni hay que dejar que el otro decida. Y entonces, ya con todas las propuestas de soluciones, todas las propuestas que hay sobre la mesa, hay que lograr un acuerdo concreto y visible con un compromiso de cumplimiento. Y un acuerdo incluye qué sí y qué no se tiene que hacer. Tiene que ser muy claro. Al comienzo es probable que aplicar esta estructura de manera cotidiana te parezca muy raro o como muy montado. Sin embargo, con el paso del tiempo, siendo persistentes, tener siempre en mente estos cuatro pasos y te va a ser como muy habitual la resolución de los conflictos. Y si no siempre funciona, no te preocupes. Hay que practicar y practicar y practicar. Pues acuérdense de esto, es muy importante. Son cuatro pasos. Reconocer que hay un problema. Dialogar siendo empático. Hay que buscar soluciones entre todos para luego llegar a un acuerdo. Son cuatro fases que suenan bien fáciles de decir, me queda claro desde mi posición, pero que es muy importante estar ejercitando todo el tiempo. Ahora, transformemos la comunicación. Con el fin de hacer más claro y accesible lo que hemos visto hasta este momento, es indispensable presentar algunas, les voy a presentar un diálogo real, esto se los voy a leer, de cómo podemos transformar este diálogo de manera estratégica. Entonces, imagínense esta escena. Es una escena de una pareja donde el título de esta lectura, que no está aquí, se llama De los celos a la confianza. Y ella dice, ¿cómo te ha ido el día de hoy? Él responde, bien, he tenido un día muy duro como de costumbre, pero ha ido todo bien. Ella, ¿con cuántas mujeres te has visto hoy? Él, bueno, ya sabes que veo a mucha gente todos los días, así que también algunas mujeres. Ella, ¿y te has visto con mujeres bonitas? Él, no es fácil ver mujeres bonitas, de verdad. Ella, como siempre, me escondes lo que te pasa. Él, ¿qué es lo que te escondo? Solo te he dicho que no es fácil ver mujeres que sean bonitas de verdad. Ella le dice, no, me dices eso para evitar mis reacciones. Seguro que te has visto con alguna mujer que incluso te habrá gustado. Sabes que cuando me escondes las cosas siempre me doy cuenta y el que esconde las cosas es culpable. Un sencillo diálogo vespertino de está transformando en un conflicto dramático. Estamos ante una bonita escena de celos, pero en este punto él, como le ha sugerido, cambia de modo de comunicación, llevando el diálogo de forma completamente diferente. Y él responde, discúlpame,
Pero antes de que empecemos a discutir como de costumbre, ¿puedo preguntarte una cosa? Y ella le dice, claro, él. ¿Tú te fías tampoco de mí porque crees que soy un hombre incapaz de controlar mis propios impulsos sexuales? ¿O porque crees que soy una persona deseable que puede ser víctima de la seducción de mujeres malintencionadas? Y ella le pone, sí, ella le dice, sí, sí, sí creo que eres un hombre sin freno, desde luego, que no estaría contigo. Creo que sencillamente eres demasiado sensible al encanto femenino. Él le dice, ¿crees que soy tan sensible al encanto femenino porque amo la belleza y me gusta contemplarla o porque, llevado por mis instintos, me dejo llevar por vivirlos cada vez que tengo la ocasión? Y ella le dice, creo que tú amas la belleza y que te gusta no solo contemplarla, sino también disfrutarla. Él le dice, corrígeme si me equivoco. ¿Tú crees que yo soy una persona realmente sensible al encanto femenino? Y eso es cierto, pero no me parece que sea patológico. ¿Crees también que podría ser víctima de la seducción de alguna bruja peligrosa? Ya que según tú, no solo me gusta contemplar la belleza, sino también disfrutarla hasta el fondo de la belleza. Y ella dice, sí, lo creo precisamente así. Él le dice, según tú, cuando estás tan encima de mí juzgándome, haces que experimente aún más el deseo de contemplar e incluso captar la belleza, o esta inquisición tuya me frena. Ella le responde, pensándolo bien y me pongo en tu piel, si una persona hiciera lo mismo conmigo, quizás aún me daría más ganas de solo contemplar la belleza, sino también de disfrutar. Él le responde, desde tu punto de vista, por lo tanto, continuar sometiéndome a tus investigaciones diarias que solo acaban en discusiones me empujarían a querer estar contigo o buscar otra cosa. Ella responde, visto de esta perspectiva, claro, todo eso no hace más que empujarte a buscar otra cosa. Él le dice, de todo en lo que estamos de acuerdo hasta aquí, parece que tú estás tan encima de mí sometiéndome a tus investigaciones porque crees que yo soy una persona a la que le atrae mucho la belleza femenina y que puedo ser engañado por alguna buena seductora. Y eso lo haces para controlarme. Pero tú acabas de decir que si a ti te ocurriera lo mismo, te provocaría aún más ganas de transgredir y te das cuenta de que actuando de este modo me estás echando a los brazos de cualquier otro. A fuerza de tratar a uno de ladrón, se le convierte en tal. Y ella le dice, sí, me doy cuenta de lo que piensa. Pero en ese momento estoy tan angustiada y turbada por mis celos que tengo que estar encima de ti. Él le responde, en este punto permíteme que te haga una pregunta un poquito más malvada. Después de todo lo que nos hemos puesto de acuerdo hasta aquí, cuando tú me atacas con tus preguntas indagatorias y con tus sentencias, ¿lo haces porque crees que es lo que hay que hacer o bien porque en ese momento no logras tener el control de ti misma y haces lo que realmente quieres hacer? Ella le responde, como te acabo de decir antes y después de que sé que me estoy equivocando, pero en el momento no consigo comportarme de otra manera. Él le dice entonces, para resolver nuestro problema, hemos de reducir mi sensibilidad a la belleza o hacer que tú seas capaz de controlar tus impulsos irrefrenables. Ella le responde, es verdad, ahora veo claro que soy yo la que tendría que aprender a controlar mis impulsos, porque si no yo misma te haré caer víctima de la seducción de otra. En este punto la situación entre los dos ha dado un vuelco por completo. Él, que estaba antes bajo proceso, ahora ha dejado de estarlo. Sin embargo, lo más importante es que él no se venga sometiendo a la misma inquisición, sino que él guíe el diálogo en una dirección constructiva para ambos. Él le dice, bien, me parece que todo lo que hemos dicho hasta aquí, pero te ruego que intervengas si no te parece correcto lo que dijo. El que me sometas continuamente a un proceso inquisidor por mi presunta incapacidad de gestionar los halagos que puedo recibir de otras mujeres resulta que es la mejor manera para que yo acabe realmente por ceder a ellos. Considerando esto, ahora habrías de tener miedo a someterme a esta presión porque podrías inducirme a hacer precisamente lo que tú quieres evitar que suceda. Ella le responde, así es, estoy de acuerdo, haré
Ahora haré lo posible por evitar, pero si cayera otra vez, por favor, bloquéame inmediatamente. La situación ahora ha cambiado por completo. Ella que interrogaba, ahora pide incluso ayuda para no cometer los errores fatales que llevarían a efectos indeseables de verdad. Un miedo mayor inhibe el miedo persistente. Y esta es la estructura de cómo podemos transformar el diálogo, o sea, transformar la comunicación para, con todas las estrategias que vimos, para poder resolver los conflictos, cualquiera que estos se presenten. Esto es un ejemplo de una pareja, pero nos pasa con los hijos, nos pasa con los papás, nos pasa con los amigos, nos pasa mucho en el trabajo, nos pasa en todos lados.